Das war Terrorismus. Fue terrorismo, terrorismo contra todos nosotros que amenaza a nuestras vidas, a nuestra coexistencia, a nuestro modo de vida, y eso es lo que se proponen quienes planean estos atentados. Eran las palabras del canciller alemán en Solingen hoy lunes, luego del brutal atentado del viernes. 3 muertos, que pudieron haber sido más, varios heridos, otra vez con un cuchillo como arma. El agresor es un ciudadano sirio de 26 años, se lo acusa de homicidio y tentativa de homicidio, además de la pertenencia a un grupo terrorista del exterior, Estado Islámico en este caso. El canciller alemán Olaf Scholz anunció además que se vienen medidas más restrictivas sobre tenencia de armas en un país aún de duelo y consternado por el ataque del viernes por la noche, irónica y trágicamente en un festival de la diversidad. Vamos a hablar con Úrsula Moreno, nuestra corresponsal política, y Rodrigo Zuleta, periodista y analista político que vive en Berlín. Les agradecemos a los dos. Úrsula, hoy fue además, mientras hablaba Olaf Scholz, la primera conferencia de prensa del gobierno hace minutos. ¿Qué se dijo? Sí, la conferencia de portavoces de los distintos ministerios evidentemente se dedicaron, pues, de la hora que tiene lugar esta conferencia, 45 minutos a la tragedia de Solingen. El tenor, básicamente, que esto no se puede volver a repetir y que está en manos de las autoridades hacer lo posible para evitarlo, y del marco legal sobre todo. También hemos visto un poco cómo desde el gobierno central tiraban la pelota hacia el gobierno de Renania del Norte-Westfalia, es decir, el Land donde ha ocurrido esta tragedia, porque la gran pregunta que se hacen aquí la mayor parte de los alemanes, pero también gran parte de las instituciones, es cómo el principal sospechoso, este ciudadano sirio de 26 años, como decías, que tenía que haber sido expulsado de Alemania, no fue expulsado y por tanto pudo llevar adelante semejante brutalidad. Está en manos de los gobiernos federales implementar la ley migratoria, es decir, implementar finalmente las expulsiones, y ahora mismo pues está averiguando exactamente qué pasó. Sí sabemos que este ciudadano entró en diciembre de 2022 en Alemania y lo hizo a través de Bulgaria, es decir, entró a la Unión Europea a través de otro país que es Bulgaria, y solicitó asilo en Alemania. En ese momento Alemania, siguiendo el convenio de Dublín, que es el que regula todo el tema migratorio y el derecho de asilo en la Unión Europea, intentó devolverlo a Bulgaria. Bulgaria aceptó esa devolución, pero este ciudadano desapareció cuando las autoridades alemanas intentaron detenerlo para entregarlo a Bulgaria, y como pasó un plazo de 6 meses, que es el tiempo que tienen para devolverlo a otro país de la Unión Europea, se vieron obligados finalmente a concederle lo que se llama, pues, la protección subsidiaria, que es un permiso de residencia temporal, porque es un ciudadano sirio, y en estos momentos los sirios, como los afganos, no pueden ser devueltos ni a Siria ni a Afganistán, porque son países que están o bien en guerra civil, en el caso de Siria, o en el caso de Afganistán bajo el régimen talibán. Y según la regulación alemana, pues son países, hay una serie de informes que elaboran las respectivas embajadas. Las circunstancias no se dan para que esas personas puedan regresar a sus países bajo unas medidas básicas de seguridad, y por tanto no pueden ser en estos momentos entregados a esos países, y desde ahí se ha desatado todo ese debate sobre las expulsiones, por qué no se llevan a cabo, cómo deberían llevarse a cabo, y una ley migratoria mucho más restrictiva. Gracias. Vamos a hablar más adelante sobre este reparto o acusaciones sobre responsabilidades o atribuciones con respecto al ataque. Rodrigo, ataques con cuchillos en Alemania sí se han incrementado, ¿es una exageración? ¿Cómo fue en los últimos tiempos? No, según las cifras del Ministerio del Interior, sí se han incrementado los ataques con cuchillo, y de parte del gobierno federal, incluso antes del atentado, se había presentado, ni siquiera era un plan, lo había presentado la ministra del Interior, pero había resistencia de parte de uno de los socios de la coalición del Partido Liberal acerca de reformar y hacer más estricta la ley contra armas para que no se pudieran portar cuchillos de más de 6 centímetros la hoja, salvo recién comprados y empacados.
y hace un par de días decía el vicecanciller Robert Habeck, no estamos en la Edad Media, nadie necesita tener un cuchillo en la calle normalmente. Pero por otro lado, de parte de la exposición han dicho, si alguien quiere cometer un atentado, por más de que los cuchillos de más de 6 centímetros están prohibidos, va a llevar ese cuchillo si no hay controles permanentes en la calle y en las plazas y en todas partes. Entonces, por más de que se reforme la ley, el problema es cómo aumentar el control para ello. Ahora, por otra parte, también es una cosa cierta, si no es un cuchillo, es otra arma. Se puede atropellar a la gente con un coche, se puede provocar un atentado incendiario para el cual los medios se necesitan muy pocas cosas para provocar un incendio en un momento. Entonces, el tema no es ese, sino el tema es un poco cómo lograr tener bajo control a las personas que puedan terminar perpetrando un atentado terrorista. Y esto es tremendamente difícil. Tenemos el tema de los durmientes ya desde hace mucho tiempo, desde los atentados del 11 de septiembre. Y el problema de un durmiente es que normalmente es un ciudadano que se ha comportado perfectamente normal y que de repente comete un atentado, sin que se sepa en qué momento se radicalizó. Ahora, muchas veces se puede controlar a través de determinadas mezquitas cuando hay redes, pero cuando ha habido, como al parecer es en este caso, una radicalización a través de Internet, los organismos de seguridad tienen la situación mucho más difícil. Claro, cuando está la voluntad de hacer daño, el instrumento es una cuestión de segundo rango, ¿verdad? La política migratoria, además de la política de armas, pero la política migratoria se pone ahora una vez más en la discusión pública. Otro ataque, Rodrigo, el 31 de mayo en Mannheim, el que murió un policía, también fue perpetrado por una persona que en su momento no fue deportada por su edad y luego se radicalizó. ¿Qué ves de acertado entonces en las críticas que se le hacen a las autoridades sobre la política migratoria? Es muy difícil. Naturalmente, ha habido una pérdida de control en algunos aspectos, pero estamos hablando de problemas que se han ido creando a través de los años. Esta gente no llegó ayer, es decir, mucha de la gente vino la gran ola de migratoria de 2016, que fue muy bien recibida por la gente aquí en Alemania, y después ha habido problemas de integración, problemas de resistencia ante la gente, que ha habido problemas de radicalización. Entonces, es evidente que algo tiene que cambiar, pero algunas de las medidas que se están proponiendo, por ejemplo, no se recibe a nadie más de Siria o Afganistán, son medidas un poco para el público, en la medida de que eso no garantiza que las personas que ya están aquí puedan cometer atentados. El tema es un aumento de la seguridad, un aumento del control y también una acción decidida, en este caso, contra las organizaciones islamistas. Claro, propuestas que hacen los políticos después de hechos como este para mostrar que tienen idea, pero es una muestra que la dimensión política que tienen estos ataques en Alemania es enorme, la presión sobre las autoridades también, que apenas reciben atención cuando se informa, por ejemplo, sobre un ataque frustrado, pero tienen que dar explicaciones cuando hay muertos, cuando hay heridos, como en este caso fue el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia. Imagino que la gente no suele estar satisfecha con lo que se ha declarado, o con la forma en la que el agresor ha sido capturado, o con las consecuencias. Lo puedo entender, pero por otro lado, puedo hablar de muchos casos donde la política ha tenido éxito y el Estado ha actuado de forma consecuente. Tenemos que ser cautelosos para no exacerbar los ánimos, pues no hay respuestas fáciles. El problema es complejo y grande. No llegaremos a ninguna parte actuando a la ligera y con respuestas emocionales. Por otro lado, estoy de acuerdo con que debemos mostrar resultados y actuar poco a poco, pero de forma eficiente, para demostrar que el Estado sabe cómo reaccionar. Para demostrar que el Estado sabe cómo reaccionar tiene que ver con lo que decía Rodrigo también, porque es fatal, la percepción en la sociedad de que las autoridades no tienen control sobre lo que ocurre. ¿Es así, Rodrigo? ¿Cómo lo evaluás? Bueno, hay una serie de problemas que ya se han visto en otras ocasiones, en otros atentados, en el atentado que ocurrió en Berlín hace unos años, por ejemplo,
de que había problemas de coordinación entre los distintos organismos de seguridad. El atentado de Reichsplatz, por ejemplo, estamos hablando ya de hace varios años en Berlín, probablemente se hubiera podido evitar si hubiera habido un sistema de coordinación exitoso. Ahora la cosa es más distinta. Ahora yo no sé, la cosa es dramática, pero yo no sé, naturalmente, probablemente si hubiera sido expulsado el presunto responsable, no se hubiera producido el atentado, sin duda alguna. Pero ¿en qué medida pueden las autoridades seguir la pista de lo que se llama un lobo solitario de un durmiente, ver en qué momento se radicaliza y detectar los planes? Es una cosa tremendamente. Se necesita probablemente para hacer frente a ese más policía en las calles, más controles de seguridad. Por ejemplo, ¿por qué es posible que alguien entre con un cuchillo a una zona así donde las zonas están prohibidas? Pero el precio de eso puede ser que estamos sometidos todos los ciudadanos a mayores controles policiales en todo momento. El primer ministro bávaro, Markus Söder, hablaba de permitir que la policía haga controles sin motivo, que interrumpa a alguien en la calle, lo requise, le pida documentos, todas esas cosas que sin motivo alguno y sin sospecha previa, para evitar que se produzcan estas cosas. El problema es qué precio de normalidad pagamos ante un deseo del aumento de seguridad, además, sin tener garantía de que eso realmente logra evitar un atentado. Exactamente, porque incluso dentro de la coalición de gobierno los liberales ya dijeron que controles más estrictos de armas no estarían dispuestos a apoyarlo. Pero vamos a la situación política actual, hablando de esto, porque esto ocurre además en un contexto particular, a una semana de elecciones en el este del país, en los que el Partido Alternativa por Alemania basa su campaña precisamente en la migración, con consignas anti-islam y aludiendo a la violencia de los cuchillos. Justamente, Úrsula, estuviste en Turingia trabajando. Sí, así es. Y ahora mismo el ideólogo de AfD, Björn Höcke, pues no ha tardado nada en instrumentalizar naturalmente lo ocurrido en Solingen bajo el lema de Höcke o Solingen, dando a entender que de gobernar AfD, de gobernar Alternativa para Alemania, el partido ultraderechista, este tipo de sucesos podrían haberse evitado. La presidenta o la copresidenta de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, proponía, por ejemplo, una moratoria, un cierre completo de entrada a migrantes durante los próximos 5 años, un cierre completo de solicitudes de asilo. Y ya aludía Rodrigo a varios de los problemas. Este sujeto, este asesino, no era uno de esos potenciales extremistas que están siendo vigilados por las autoridades, sino que era una persona que no había llamado la atención por una tendencia extremista, no visitaba necesariamente una mezquita en donde las autoridades o los cuerpos de seguridad tuvieran puesto el foco. Es decir, que actuó, se radicalizó en Internet y sabemos que Estado Islámico ahora mismo recluta a sus soldados, como ellos los llaman, a través de Internet, se radicalizan a través de Internet. Es decir, que es muy difícil, evidentemente, evitar este tipo de sucesos. Y ahora vemos que esas reacciones políticas van desde pedir una restricción mayor en la legislación de tenencia de armas, algo que ya vienen discutiendo el Gobierno desde hace varios meses, por esos sucesos a los que aludía Rodrigo, por esas tragedias anteriores. Se habla de una restricción a la inmigración, la política migratoria se ha restringido ya durante los últimos meses. En febrero hubo un cambio legislativo que facilita las expulsiones, por ejemplo, preparar las expulsiones, en vez de en 10 días, ahora tienen hasta 24 días, pero está el marco regulatorio europeo, no lo olvidemos. No olvidemos también que la Ley Fundamental Alemana, en su artículo 16, concede el derecho de asilo. Es uno de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental alemana. Habría que cambiar la Ley Fundamental si de repente no se conceden
no se conceda a nadie el derecho de asilo, ¿no? Y estaríamos contraviniendo también, obviamente, la Carta de Naciones Unidas, ¿no? de apoyo al refugiado. Son muchos los temas y es fácil ahora venir con soluciones pues, populistas del tipo de no dejar entrar a más refugiados ni de Afganistán ni de Siria, pero recuerdan que también muchos de las personas que solicitan asilo viniendo de esos países están huyendo a su vez del islamismo, ¿no? de corrientes islamistas radicales. Es decir, son muchos los puntos que hay que evaluar y no tiene sentido ahora esa carrera a la hora de proponer medidas como el cierre de fronteras durante los próximos 5 años. Y lo dicho, el gobierno alemán durante los últimos meses ha venido endureciendo la ley migratoria. Hay más controles fronterizos, cosa que no había dentro de la Unión Europea durante los últimos años. Lo que pide también el gobierno alemán, y eso lo hemos escuchado hoy en la conferencia de prensa, es que se respete el convenio de Dublín, lo que hablaba al principio. Es decir, que aquellos países por donde ha entrado un solicitante de asilo dentro de la Unión Europea reciban nuevamente a ese solicitante de asilo, por ejemplo, de territorio alemán, y tramiten su solicitud de asilo. Y aquí nos han dado datos que me parece quizás conveniente apuntar, y es que desde que se ha endurecido la ley migratoria y la ley de asilo en Alemania, las solicitudes de asilo han retrocedido en un quinto, y también las expulsiones han aumentado en los últimos meses. Pero con todo, por ejemplo, en 2023 Alemania solicitó 74.000 expulsiones a otros países de la Unión Europea, es decir, para que ahí se tramitaran esas solicitudes de asilo, de las cuales 22.000 fueron rechazadas. Y finalmente lograron llevar a cabo 5.053, es decir, de 74.000 se llevaron a cabo 5.000. Vemos que hay un margen enorme entre ambas cifras y vivimos en un marco regulatorio europeo, vivimos en un marco regulatorio alemán. Es evidente que cada una de esas solicitudes tiene que ser evaluada, y también es evidente, y yo creo que aquí sí están de acuerdo todos los partidos políticos, y es lo que escuchamos hoy, que tiene que mejorar la implementación de todas esas leyes para que este tipo de sujetos, ya termino, obviamente no permanezcan en Alemania más tiempo del estrictamente necesario. Y el dilema de las autoridades, de los gobiernos, de seguir con las políticas que considera correctas, sean estas o no, y al mismo tiempo que nos surja la percepción en la población de que no se toman sus preocupaciones en serio. Rodrigo, la última brevemente, ¿cuáles crees que van a ser las consecuencias más importantes de lo que pasó, políticas o normativas, lo que consideres para destacar? Ahora, yo creo que se buscará una restricción de la política migratoria, y yo tengo la sensación, por lo que se ha visto en los últimos días, que para ello se terminará llegando a un acuerdo entre el gobierno y la oposición cristiano-demócrata. Si esto funcione a largo plazo o si sirva para tranquilizar un poco las aguas, no lo sé, yo creo que nadie lo puede saber. Ahora, a términos inmediatos, yo no sé en qué medida la AfD puede tener éxito con la instrumentalización que está haciendo del atentado. Al parecer, hay expertos que dicen que no, que van a fracasar porque ha sido demasiado burdo. El lema que citaba Ursula hace un momento, el de Hocke o Solingen, es bastante descarado, y yo creo que AfD ha llegado a un tope muy grande. Sin embargo, esa sensación de inseguridad y esa sensación de no ser tomados en serio que hay en el este puede darle más alas que las que ya tiene a un partido que, hay que decirlo con claridad, es un partido que está incluso más allá de la ultraderecha, que está calificado de extremista por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, y a que muchos no tienen problema en tildarlo directamente ni siquiera de neonazi, sino de nazi. John Hocke es un revisionista claro, que quiere dar marcha atrás a todo lo que ha hecho Alemania como política, en cuanto a política del recuerdo y en cuanto a la asunción de responsabilidad del nacionalsocialismo. Y instrumentaliza en este momento la islamofobia para lograr sus fines. Rodrigo Zuleta, Úrsula Moreno, muchas gracias. Hasta una
próxima vez esperemos con noticias menos trágicas. Hasta la próxima.